ese concentrado, sale el personal. Ya sabemos que, y como yo digo también, o sea, aquí lo único que se fue 40.000 empleos, 4.8 del PIB y 76% de las exportaciones. Eso fue lo que se fue. Quedó el yacimiento está ahí. Y el material que se extrajo durante el tiempo que estuvo legal el contrato también está ahí. Entonces tenemos que hacer algo con eso, no nos podemos quedar sentados a esperar porque tú lo pusiste hace un momento, Petaquilla es un buen ejemplo de sentarse a esperar y no hacer nada, es perder todo lo que había ahí en Verdad, el un área. Y desastre. cuando el Estado se mete y toma decisiones, ya sabemos y tenemos los ejemplos de Cuba y Venezuela de que han hecho ellos con sus industrias por sentarse a esperar. Son los reinos de la minería ilegal. Como le prometí a todos ustedes ayer les estaba leyendo un artículo del abogado Juan Carlos Araúz que tiene que ver con el tema del cobre, porque se ha vuelto a la palestra un poco este tema de lo que está sucediendo con un concentrado de cobre que quedó en la mina, en Minera Panamá. Y para hablar con un especialista en el tema, está con nosotros el ingeniero Roderick Gutiérrez, a quien le agradezco mucho que esté con nosotros a esta hora de la mañana. ¿Cómo está, don Roderick? Hola, bien, bien, muy bien, muchas gracias nuevamente por la invitación. No, gracias a usted por estar con nosotros. Sí, bueno, aquí como siempre, ¿no? Hay algunas personas que están hablando, bueno, o sea, está comenzando el debate sobre el tema. Ya yo vi algunas declaraciones de alguna gente que dice que la propiedad del cobre es del país. Eh, ¿Esto dónde nos va a llevar? ¿Cómo se maneja esta situación con un extracto? Porque yo creo que hay que ser un poco educativos en todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que hay concentrado ahí? ¿Hay cobre o hay algún producto primario que derive en el cobre? Mira, primero explicando qué es lo que hay ahí. En esas pilas que se ven en los noticieros que son en una galera, eso es concentrado de cobre. Cuando hablamos de concentrado de cobre, es cobre más otros minerales, más otros metales, realmente. O sea, en un porcentaje cada uno de ellos. Ahí, en el concentrado de cobre, por la calidad del cobre que tenemos aquí en Panamá, es aproximadamente un 27% de cobre. El resto es hierro, pirita y otros minerales más que están mezclados. Aquí en Panamá no se está fundiendo, no se está llegando al punto final de la transformación de la roca a la barra o a esta plancha de cobre, y eso se estaba exportando hasta noviembre se estaba exportando. Entonces, afuera es donde se le da todo el proceso final y entonces se extrae ese 27% de cobre y el resto entonces se utiliza otra actividad o se desecha. Eso es lo que hay ahora mismo ahí. No es 100% cobre, como algunas personas piensan, es 27% de cobre y el resto otros materiales. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que irnos un poquito más atrás. O sea, la empresa, cuando estaba en sus operaciones, ellos calculaban más o menos de 50.000 a 50.000 toneladas de concentrado de cobre para lo que era la exportación. O sea, de que se iban acumulando de 50.000 en 50.000 y después iban pasando ese concentrado a los barcos y los barcos iban saliendo. Desde el 23 bueno, desde octubre, que fue la última embarcación que hubo de concentrado de cobre, se estaba acumulando el cobre para el 1 de noviembre. El 1 de noviembre debería salir entonces un barco esa primera pila o ese primer conglomerado de cobre que había en octubre. Como todos sabemos, en el tiempo en que no se pudo exportar, porque estaban los lancheros y estaban todos estos piratas en el mar impidiendo que entraran o salieran barcos, se iba acumulando, en ese momento se iba acumulando cobre en la galera. Eso hizo que, por supuesto, desde ese momento hasta que se decretara o saliera el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que fue el 28 de noviembre y que se hizo, se publicó en Gaceta Oficial el 2 de diciembre, la empresa seguía procesando el material y se fue acumulando en la galera 132.000 toneladas de cobre.
O sea que tenemos desde noviembre hasta la fecha, tenemos 132.000 toneladas de cobre acumulados. Esto, por supuesto, lo que trae consigo es, primero que todo, un riesgo de contaminación ambiental, un riesgo de seguridad, un riesgo, por supuesto, de pérdida del material, producto de que las galeras no están diseñadas para contener esa cantidad de concentrado de cobre por tanto tiempo. Eso primero salimos para hacer un poquito de historia breve de lo que está pasando ahí. Segundo, ¿a quién le pertenece eso? Que fue una de las cosas que salió. Tenemos que estar bien claro en la parte legal. La parte legal indica que había un contrato vigente durante el tiempo en que ellos estaban extrayendo ¿cómo se llama? Y apilando el concentrado de cobre, primero que todo. Segundo, el fallo decreta inconstitucional un contrato y en el mismo fallo hablan de la concesión, pero no elimina o mejor dicho, no se mete con lo que es el código minero. El código minero es bien claro. El código minero en su artículo 2, y para leerlo textualmente, los minerales extraídos mediante concesiones mineras otorgadas de conformidad con este código pertenecen al concesionario. ¿Eso qué quiere decir? Que el concentrado de cobre, mientras el contrato estaba vigente, pertenece al concesionario. Si el Estado se quiere quedar con eso, entonces ahí estamos hablando de una expropiación. Habría que pagar entonces por ese concentrado que hay ahí. A la gente no le gusta escuchar esto porque, o sea, se van por el lado romántico o por el lado de la pasión de que eso le pertenece al país y el Estado es el dueño y nosotros tenemos que venderlo, como le escuché hoy en una entrevista a un abogado, pero él como abogado debe saber también que para poder hacer ese tipo de negocios primero se tiene que tener un contrato. O sea, el Estado tendría que tener un contrato con las empresas estas transnacionales que compran ese concentrado de cobre. Y eso no es tan rápido ni es tan fácil, porque primero tendrían que, uno, o sea, ponerse a negociar, dos, tener el permiso para que el Estado pueda negociar con una empresa y posteriormente entonces hacer la venta. ¿Y cómo lo van a sacar? Tendrían que negociar también con las embarcaciones para poder extraerlo. Y todo esto son costos. Y todo esto es tiempo. Y lo que no tenemos ahora mismo es tiempo. O sea, un concentrado de cobre no, o sea, según los especialistas, porque tenemos que hablar acá de los especialistas que se encargan de manejar estas galeras, consideran que no debe ser apilado por más de 3 meses. Ya nosotros estamos cumpliendo o nos estamos sobrepasando los 3 meses de la primera, las primeras 50.000 toneladas que se pusieron ahí que iban a exportarse el 1 de noviembre, pasando por eso. Y segundo, la galera no estaba diseñada para mantener o concentrar tanto material por tanto tiempo. Ahora mismo, o sea, está en su capacidad máxima o llegó a su capacidad máxima. Y segundo, o sea, con respecto a lo del riesgo que puede ocasionar esto, es porque primero que todo, el concentrado de cobre tiene que mantenerse a una temperatura estable de 8,7% de humedad, comenzando con eso. Los últimos, y tengo acá a mano lo que son los últimos análisis que se hicieron, o sea, ya está llegando, o sea, ya ha bajado 1,5 la humedad, o sea, que está entre 6 y 7% en algunos lugares la humedad que se tiene que mantener en estas pilas. Cuando hablo de humedad, o sea, que se tiene que mantener humedad, es porque es un material muy fino. Si no mantiene ese porcentaje de humedad y comienza a secarse, ese material comienza a volarse o a expandirse con el viento. Y esto puede provocar algunos daños tanto a la salud como a la parte ambiental, porque tenemos que reconocer también, o tenemos que conocer también, que el cobre o el concentrado de cobre no es biodegradable. Eso si entra a los pulmones puede causar problemas respiratorios, primero que todo a la salud humana, y si esto llega a llegar, o sea, o expandirse a los cuerpos de agua, va a permanecer en los cuerpos de agua, eso no se va a sacar porque no es biodegradable. Eso por un lado. Y por otro lado también, esto comienza a calentarse, que es uno de los riesgos mayores que tenemos ahora mismo, o sea, concentrado ahí, Justo iba a preguntar porque sobre eso. sí, porque
la temperatura promedio de una pila de concentrado de cobre es de 40 grados centígrados. Los últimos análisis, y aquí tengo lo que se hizo hace poco, ya la temperatura alcanzó un 72, o sea, alcanzó 72 grados centígrados. O sea, imagínense el calor que hay ahora mismo ahí, sumado a lo que es el verano y sumado a que una galera que no está diseñada para mantener, vuelvo y repito, un concentrado por largo tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene riesgo de ignición, o sea, riesgo de incendio, se puede incendiar. No es probable que se haga espontáneamente, pero cualquier chispa, cualquier calor excesivo, cualquier mala práctica, o sea, que se haga en el área o incluso también mano enemiga, podría provocar un incendio ahí en el área. Y cuando se provoca un incendio comienzan a salir gases, que ya al subir la temperatura ya comienzan a salir gases. Ya no se puede entrar a esa galera como se entraba cuando había una pila de 1 o 2 días o de una semana. Ya se tienen que entrar con otro equipo de protección especializado para poder entonces llegar, medir y darle seguimiento a lo que está en esa pila. Entonces, no solamente es que hay que venderlo porque tenemos, bueno, porque se tiene ahí un concentrado que cuesta dinero, sino que estamos en un riesgo tanto para la salud como para el ambiente en este momento. El escenario que estamos viendo en este momento es un escenario complicado. Para quien no está escuchando, estamos hablando con el consultor Roderick Gutiérrez, que amablemente nos está explicando un poco este tema del cobre. O sea, en resumen, lo que me queda claro es que Panamá no hace nada con eso. O sea, ahora mismo nosotros en realidad tenemos que deshacernos de eso, o sea, permitir que salgan de eso porque sale más barato que se lo vendan, se lo lleven o lo que vayan a hacer, a que Panamá suma eso, veamos a ver qué vamos a hacer, porque para el que no lo recuerda, el gobierno panameño, este y cualquier gobierno, solo puede hacer lo que le dice la ley. Eso significaría que de asumir eso, hacer una expropiación, como bien acabas de decir, tendremos que hacer una licitación para ver quién lo va a procesar, lo va a manejar, porque con 27% de cobre nosotros no hacemos nada. No, correcto. Entonces, tenerlo ahí, primero es un riesgo. Segundo, estamos perdiendo plata. Como Estado o como panameños, o sea, la empresa, todo el mundo está perdiendo plata. Venderlo podría ser un respiro para la empresa y poder entonces continuar con su plan de preservación, gestión y seguridad. O sea, que cuesta 20 millones de dólares mensualmente, ya establecido con sus costos y todo lo demás. Segundo, al venderlo, y como eso estaba dentro de lo que era el tiempo en que estuvo el contrato, eso es impuesto que entraría para la nación. También eso sería una entrada también para el país. Y quedarse ahí esperando, sentados, a ver qué es lo que pasa y qué vamos a hacer con eso, estamos perdiendo dinero, estamos perdiendo tiempo y estamos perdiendo realmente la oportunidad de quitarnos un problema de encima que podría ser ¿cómo se llama? Todos los problemas ambientales y de salud que mencioné hace un momento que podría provocar teniendo esa pila en ese momento. Y eso es solamente un caso. Podemos hablar de otro más, pero ese es un solo caso ahora mismo en el cual estamos en riesgo de contaminación, porque la tina de relave también está en riesgo de contaminación porque puede colapsar los muros en cualquier momento si no se le da el mantenimiento adecuado. Entonces, que todos nos sentemos a esperar a ver qué es lo que va a pasar y después llorar cuando pase algo realmente catastrófico, yo creo que no es no es lo adecuado, ¿no? Sabiendo todo lo que estoy diciendo, porque este informe ya lo debe tener el Estado, este informe, ¿cómo se llama? Es público de lo que estoy leyendo y los porcentajes que estoy mencionando son actuales. Entonces, que haya bajado la temperatura y que se pueda volar el concentrado del cobre es uno. Y que que haya bajado la humedad, mejor dicho, y que se pueda volar el concentrado es uno, y que siga subiendo la temperatura y puede incendiarse es otro. O sea, cualquiera de las dos cosas que sucedan puede ser
catastrófica en este momento. No, y para saber de cómo es la gestión del Estado panameño, ahí está Petaquilla Gold. O sea, eso está a nada de un desastre medioambiental. Y desde el gobierno, que yo sepa, que estoy medianamente informado, no hay ningún plan ahí. Entonces, la otra pregunta que hago es porque yo quiero creer que la gente no lo está haciendo de mala fe, sino que sencillamente están mal informados o no lo conocen, pues o están repitiendo cosas. El comprador, el posible comprador, ¿qué es lo que compra? Porque se dice, no, lo que pasa es que allá hay oro, allá además cobra, hay un montón de cosas. ¿Qué es lo que compra realmente el comprador cuando dice, mira, tengo todo esto, llévatelo, es tanto? ¿Qué es lo que compra? Bueno, como dije anteriormente, o sea, cuando hablamos de concentrado de cobre, primero tenemos que entender algo, o sea, una mina de cobre es la extracción del mineral o minerales de una gran roca. O sea, no piense que es que están excavando y en la tierra está eso. Ahí, cuando hablamos de un yacimiento, hablamos de una veta y en este caso una gran roca ahí enterrada. O sea, para comenzar de eso. La empresa va, pica, saca rocas grandes, la va triturando y la va achicando cada vez más hasta llegar a un polvillo. O sea, todo lo que había en esa roca, que en donde hay, por supuesto, y porque hay un yacimiento tan importante de cobre ahí, porque el porcentaje dentro de la roca de cobre es muy alto. Estamos hablando de casi un 27% de todo lo que hay apilado ahí es cobre. Entonces, como aquí en Panamá no se está procesando o no se está llegando al proceso final, que es la fundición, entonces todo eso que realmente queda ahí, ese polvillo, que realmente antes de llegar a la galera, por supuesto, pasó por unas centrífugas o por unos tambores como los de la lavadora, para darle a entender un poquito más para que entiendan. Cuando comienza a centrifugar la lavadora, o sea, le inyectan agua, le inyectan oxígeno y entonces el cobre, como no se lleva con el agua, el cobre comienza a flotar. Entonces, cuando comienza a flotar, todo lo más pesado queda abajo y entonces todo ese concentrado lo quitan y eso es lo que van a mandar así húmedo a otro proceso donde lo van secando y posteriormente llega a esta galera y vemos ese polvillo que estamos viendo ahora mismo en televisión y en el periódico casi todos los días. Entonces, lo que hay ahí es una mezcla tanto de cobre con otras cosas más que por supuesto lo que se hace en ese momento, podemos hablar 27% de cobre, estamos hablando de azufre, estamos hablando de silicio, estamos hablando de zinc, molibdeno, o sea, estamos hablando de, ¿cómo se llama? Pirita, ¿cómo se llama? Minerales más. Bueno, todo eso va concentrado y todo eso va mezclado en ese concentrado de cobre. Por supuesto, cuando lo exportan en el barco y llega entonces a estas grandes empresas que son las que lo compran y le extraen, ellos van, por supuesto, a extraerle ese 27% del cobre, que es lo que realmente es rentable, y lo otro lo utilizan y lo reciclan en otro tipo ¿cómo se llama?, de industria, que no necesariamente tiene que ser la metalúrgica, sino que pueden aprovecharlo en otros lados. Pero todo eso se paga, realmente. No es que solamente se paga el 27% de cobre, ese es lo que es más caro y eso es lo que es más rentable, pero el otro también, por porcentaje, también se está pagando. Entonces, se extrae eso, se funde el cobre, se extrae estas láminas o este doré, que son estas barras, como iguales como la del oro, y después entonces se procesa y se comienza a fabricar los alambres de electricidad, que es lo que más se utiliza hoy en día, pero también gran porcentaje del cobre, y la gente no lo sabe, va a la industria de la salud. El cobre es antiséptico, o sea, no se le pega lo que son bacterias. ¿Y eso qué significa? Que en la industria de la salud, como pasamanos, como instrumentos médicos y otras cosas más, incluso hasta medicina, se utiliza un porcentaje del cobre. Entonces, cuando me preguntas qué es lo que se está vendiendo una mezcla de todo, en donde un gran porcentaje es cobre y se extrae afuera. Aquí en Panamá no se está fundiendo y no se está extrayendo Claro, totalmente. yo tengo entendido que ahí no se almacena, o sea, a pesar de que había una galera grande, no se tenían grandes concentraciones de ese polvillo, porque como todo era muy mecanizado, se agarraba, se mandaba por el túnel, el pasador, que era aéreo, por cierto, y muy cerrado, y llegaba al puerto y al barco, y adiós. O
sea, que era un proceso continuo que se interrumpió cuando le comenzaron a impedir la llegada a los barcos. O sea, que en realidad lo que se está haciendo aquí es limpiando. Claro, correctamente. O sea, como dije anteriormente, o sea, se acumulaba con un porcentaje, o sea, que fuera factible y adecuado para el manejo, y eso pasaba entonces al barco y el barco se iba y se seguía entonces acumulando dentro de la galera. Este era un proceso continuo que se hacía normalmente durante todo el proceso que estuvo la empresa operando, explotando, y entonces, y esto no causaba ningún tipo de riesgo. Por eso cuando nosotros hablábamos hace un año atrás que no había contaminación, era porque todo esto era mecanizado, todo esto era continuo, esto era cíclico. O sea, no se paraba, la planta trabajaba 24/7. O sea, la planta no se podía parar. O sea, y eso era 24 horas, por eso es que habían 4 turnos, las personas entraban y se quedaban de 15 a 22 días, 7 días continuos dentro del área de concesión. Tenían sus propios campamentos, sus propios departamentos dentro del área de concesión, porque trabajaban 24 horas al día, 7 días a la semana. Al parar todo esto, por supuesto, entonces se queda ese concentrado, sale el personal. Ya sabemos que, y como yo digo también, o sea, aquí lo único que se fue 40.000 empleos, 4.8 del PIB y 76% de las exportaciones. Eso fue lo que se fue. Pero sin embargo quedó la concesión, digo, que quedó el yacimiento está ahí, y el material que se extrajo durante el tiempo que estuvo legal el contrato también está ahí. Entonces tenemos que hacer algo con eso, no nos podemos quedar sentados a esperar, porque tú lo pusiste hace un momento, Petaquilla es un buen ejemplo de sentarse a esperar y no hacer nada, es perder todo lo que había ahí en el área. Y cuando el Estado se mete y toma decisiones, ya sabemos y tenemos los ejemplos de Cuba y Venezuela de que han hecho ellos con sus industrias por sentarse a esperar. Son los reinos de la minería ilegal. Oye, Roderick, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y nos hayas sido tan académico con esto, pero nada más que quería cerrar para saber tu comentario. Una de las cosas que más me llama la atención es que muchos de los que se opusieron vehementemente a la mina y que más tomaron micrófono, salieron en televisión, en redes sociales, promueven vehículos eléctricos y paneles solares, la utilización de paneles solares. Tú que eres especialista, tú me dirás qué se hace, qué pasa si no tienen cobre ambos productos. Los reyes del doble discurso, los reyes de la doble moral. O sea, se oponen a todo, pero después quieren que el planeta se salve. Entonces, no podemos ser ambientalistas románticos de pensar de que, o sea, por obra y gracia del Espíritu Santo todo se va a arreglar. Si no hacemos algo, si no incluimos la tecnología, si no incluimos la economía, si no incluimos a la sociedad, no vamos a hacer absolutamente nada. Todos esos que se oponen a la mina, o sea, y se dicen ser o autodominan ambientalistas, son los mismos que hace 30 años comenzaron igual que yo como voluntarios ambientalistas y se han quedado ahí oponiéndose a todo, pero sin embargo no se preparan, no estudian, no están conscientes de la realidad, y como tú lo dijiste hace un momento, o sea, promueven autos eléctricos pero no quieren la minería. E incluso hay uno por ahí que incluso hasta maneja y promociona él mismo en sus redes sociales los autos eléctricos. Un ex político, y también ambientalista, pero sin embargo dice que no, que la mina es lo peor que hay en este mundo. Entonces anda a caballo, pues entonces, no sé, o regresa a vivir a una cueva, porque en realidad, si no vamos a la historia, cuando el hombre comienza y conoce el mineral y comienza a trabajar los minerales, es cuando sale de la cueva. Mientras tanto se mantenían viviendo en cuevas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que estar bien conscientes de la realidad, tenemos que estar bien conscientes de que el progreso y el ambiente tienen que ir de la mano. No es progreso y ambiente, no, tienen que ir de la mano. Por eso nuestras redes sociales se llaman Medio Ambiente y Progreso, porque queremos dar docencia y entender de que no todo es la parte ambiental, que es muy importante, tenemos que seguir viviendo, pero
necesitamos la economía, necesitamos el presupuesto y necesitamos también trabajar con la parte social. Si no, no hay desarrollo sostenible y no podemos estar hablando de, ¿cómo se llama?, salvar el planeta y retroceder el cambio climático, que es una realidad. Por eso es importante estudiar la edad de bronce cuando uno está en la escuela primaria. Te mando un gran abrazo. Roderick, Exacto. gracias por estar con nosotros y nos vemos pronto. Te mando un abrazo y Sí. cuídate mucho. Igualmente, saludos. Muchas gracias, Guillermo, por la invitación y saludos a todos los que nos escuchan. Hasta luego. Era Roderick Gutiérrez con nosotros, consultor especialista en estos temas de cobre y pues ha estado amablemente pues, partiendo algo de academia sobre este tema a esta hora de la mañana. 8:58 minutos de la mañana. Don Diego, vamos a la pausa y regresamos con más en la soleada ciudad de Panamá en la mañana en Compo Radio Anco.